Un abrazo, doctor Díaz. Siempre es un gusto venir acá. En mi currículum son muchas palabras, pero se olvidaron de presentar y decir que soy profesor honorario de la Universidad de Pau. Es un gusto estar. ¿Estaba? Bueno, sí, eso la oración. Gracias. Sí, hoy día, permítanme estar aquí sentado y trataré de explicarles a ustedes por qué es importante calificar la respuesta después del tratamiento neoadyuvante. Y esto es importante y agradezco que me hayan puesto después de escuchar las magníficas conferencias previas para poder debatir con ustedes. Yo soy cirujano, efectivamente, pero ¿por qué debemos calificar la respuesta tumoral después de los tratamientos? Porque estamos tratando de cambiar el plan, ¿o no? Y la pregunta es, ¿estamos preparados para cambiar el plan? Yo no sé si alguien sabe qué cosa es esto. Probablemente los mayores sepan eso, pero de pasada en una clase con los residentes del instituto me dijeron un CV, una llave. Y efectivamente, esto es una cosa que en mi casa compraban los jamones y servía para las latas. Las poblaciones biológicas evolucionan gracias a los cambios genéticos que corresponden a cambios en ciertos rasgos observables en las especies que se van modificando a medida que pasan las generaciones. Pero no es lineal ni determinado. Y no es la más fuerte de las especies la que sobrevive, y tampoco la más inteligente. Sobrevive aquella que más se adapta al cambio, aunque no siempre nos lleva a donde queremos. Pero hay algunos gorditos aquí en la sala. El progreso no es lineal ni determinado. En el mundo antiguo, las resecciones locales de los tumores eran la regla. En el siglo XIX, las grandes resecciones, las mastectomías suprarradicales, se introducen las amputaciones anorrectales. Y en el siglo XX y en el siglo XXI, la meta se va, correcto, hacia la preservación del órgano y la función, tal como lo hemos visto en cáncer de la mama, en los sarcomas de tejidos blandos, en cáncer de cabeza y cuello, en cáncer del esófago, en cáncer del cardias, créanme que lo estamos viendo, y en cáncer de epidermoide del ano. En el cáncer del recto, el modo tradicional, como ha sido explicado ya, ha sido la radioterapia, y las metas iban dirigidas a disminuir el volumen tumoral, esterilizar los márgenes radiales, esterilizar lo que el cirujano dejáramos atrás, pero manteniendo en un mismo pronóstico y obteniendo mejores resultados que las cirugías solas. Cambiando la estrategia del manejo de la enfermedad de esto a esto. Pero ¿es posible cambiar la estrategia en todos nuestros pacientes? Ahora, como ha sido explicado ya, el modo tradicional de la quimio-radioterapia neoadyuvante agrega al modo convencional procedimientos más conservadores, con los mismos resultados. Así que podríamos hacer un procedimiento menor cuando tenemos respuestas clínicas evidentes a la neoadyuvancia, y después de haber tratado a un enfermo con radioquimioterapia preoperatoria, ser capaces de diferenciar lo que es fibrosis y neoplasia. No obstante, ha habido mejoras en los resultados. La excisión total del mesorrectum ha revolucionado el concepto quirúrgico. Es estándar usar quimioradioterapia neoadyuvante y las mejoras en la determinación del estadio clínico con la resonancia magnética. La escuela alemana, como ha sido presentado, demostró un mejor control, pero un moderado beneficio en la supervivencia. Pero me pregunto, cuando somos capaces de hacer una buena cirugía, ¿necesitamos de quimioradioterapia? ¿O
Siempre necesitamos una cirugía radical cuando tenemos una buena respuesta clínica a la neoadjuvancia. ¿Y qué hacemos cuando tenemos una buena respuesta? Resección del órgano, resección del esfínter o no, remoción del mesorrectum o no remover nada. Porque en relación al beneficio oncológico, cuando comparas la sobrevida de los pacientes que tuvieron respuesta patológica completa y los habías operado, y los comparas con aquellos pacientes que obtuvieron respuesta clínica completa y no operaste, los pacientes que operaste no tuvieron beneficio en la sobrevida sobre los que tuvieron respuesta clínica completa y los observados. Inclusive cuando estos son T3 y T4, las mismas tasas iniciales de respuestas clínicas completas. No hay diferencias. Llegando a la inclusión entonces de dos teorías relacionadas a las tasas de respuestas. La primera, ser capaces de predecir cuáles son los pacientes que podrían responder e ir calificándoles durante el tratamiento y poder aplicar el concepto de escalar la dosis para aumentar las tasas de respuestas clínicas. Y la segunda, como ha sido mencionado, en aquellos casos identificados, continuar en el periodo de reposo con quimioterapia. Es decir, tal como lo hacían los alemanes, y que desde el año 2006 más radioterapia y más quimioterapia. Al inicio no había pastillas y lo hacían con terapia infusional de ciprofloxacin, pasando de 8 semanas a 10 semanas para incorporar 3 cursos de quimioterapia además. Y este es uno de los trabajos que ha sido presentado ya 3 veces, hoy es la tercera vez, justo el trabajo de García Aguilar, de memoria. Los pacientes recibieron más quimioterapia luego de la quimio oral y obtuvieron más respuestas patológicas completas, pero luego de una cirugía. Es decir, las tasas de respuestas patológicas completas aumentó cuando los ciclos de consolidación aumentaron del 18 al 38%. Y así más experiencias, metaanálisis donde muestran en otras escuelas respuestas clínicas completas, en donde no hubo diferencias significativas en pacientes con respuesta clínica completa que fueron a cirugía versus aquellos pacientes que fueron manejados con watch and wait respecto a la sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global. Pero no todos obtienen en el mismo momento la respuesta clínica completa. Por ejemplo, este paciente de la escuela brasilera alcanzó la respuesta clínica a la 6ª semana. Sin embargo, hay muchos pacientes que no obtienen la respuesta clínica a la 6ª semana. En la misma escuela, ellos, cuando evaluaron la respuesta clínica completa y que nunca desarrollaron recrecimiento, la evaluación de la respuesta clínica entre la 10ª y 16ª semana fue menor a las evaluadas después de la semana 16 de haber finalizado la radioterapia. Entonces, pacientes a quienes sospechamos que tengan respuesta clínica completa y que no tengan recrecimiento local deberán ser reevaluados más allá de la semana 16 antes de tomar la decisión de manejo definitivo dentro de la estrategia de esperar y observar. Pero ¿qué es lo que tienen en común todos estos pacientes? Que después de la primera evaluación post-tratamiento, neoadjuvante entre la 6ª y 8ª, todos tienen una respuesta clínica, o casi completa, o completa. Pero tienes que estar seguro que está respondiendo, porque si no, probablemente muchos de estos pacientes deberá considerárseles una resección quirúrgica. La lógica
en el manejo quirúrgico va en relación a la extinción total del mesocórtico, mostrando el concepto de no inferioridad y de no inferioridad entre los procedimientos, es decir, situaciones en donde uno busca comparar sin pretender mostrar superioridad o cuando la hipótesis de igualdad es inapropiada y conlleva a dificultades lógicas. Pero aún, los resultados dependen de quién es el yo. TMI, o extinción total del mesorrectum, es un concepto difícil, es una técnica quirúrgica difícil, incluido los TATMI. Y aún no nos ponemos de acuerdo si la cirugía debe hacerse abierta o laparoscópica o robótica o excisión total transanal. Nosotros los cirujanos generalmente a veces nos olvidamos cuál es la expectativa del paciente. Para nosotros quizás curar al paciente es la prioridad número uno. Sin embargo, cuando le preguntas al paciente es diferente. En general, todos ellos reportan una alta satisfacción con nuestros cuidados, pero la prioridad para los pacientes más importantes incluyen estar libre de cáncer, libre de estomas y de complicaciones quirúrgicas, sin duda. En contraste, los resultados que tradicionalmente para nosotros los cirujanos giran alrededor de la laparoscopía, la apariencia de la cicatriz y el tiempo de hospitalización parecen ser menos importantes para los pacientes. Este paper ayuda a dilucidar los resultados que el paciente considera de valor verdaderamente y nosotros a enfocar en estos resultados cuando tomemos decisiones. Pero todo conlleva un costo y a la larga vamos a tener que lidiar con algunas complicaciones: disfunción urinaria, incontinencia fecal, disfunción sexual. No olvidarnos que algunos necesitarán una ostomía temporal. A pesar de que provees una anastomosis primaria, la tasa de ostomía definitiva aumentó 3 veces. Y fallan. ¿Y por qué fallan? Porque hacen fístula. Fallan porque tienen estenosis, recurrencia, incontinencia, o porque no pudo cerrar la hidrostomía. Así que al final, el riesgo de ostomía es bastante definitivo. Estoy hablando de cáncer de recto, principalmente del tercer estado. Entonces, en la experiencia de ellos, a mayor invasión tumoral, la respuesta toma más tiempo en obtener una respuesta mayor. Es decir, si tienes un tumor más penetrante, requieres de un mayor tiempo para responder. No obstante, si tienes un paciente con un tumor menos infiltrante, puedes calificarlo antes. Es decir, entonces, que no todos los pacientes obtienen la respuesta clínica completa en el mismo momento. Pero ¿cómo calificamos la respuesta? ¿Cómo hacemos? ¿Cuándo? ¿Con qué exactitud? ¿Cuál es la consecuencia si fallamos en el seguimiento, en la terapia de rescate y el resultado? La evaluación de la respuesta clínica está basada en 3 pilares. El pilar número 1 es el examen clínico. Y el examen clínico está basado en el tacto rectal por el cirujano oncólogo, o el especialista, o el clínico, el radiooncólogo, pero experimentado, ya que esto marca una diferencia en quién examina a estos pacientes. Debe ser capaz de identificar una mucosa suave, con cierta firmeza subepitelial, sin irregularidades, sin ulceraciones, sin estenosis. El segundo pilar es la evaluación endoscópica. Y esto es lo que uno debe ver: hallazgos consistentes con una respuesta clínica completa. Puedes ver una cicatriz blanquecina, sin ulceración, sin irregularidades, no estenosis, no masa. De hecho, muchas veces la gente confunde el rol de la biopsia endoscópica. Las biopsias no son requeridas para el diagnóstico de respuesta clínica completa.
La gente malinterpreta que una biopsia negativa, particularmente cuando ven una lesión de estas características, en donde una biopsia de una lesión de este tipo, aunque sea una biopsia negativa, no es traducción de respuesta patológica completa. 11 pacientes nuestros de una modesta casuística que tuvieron biopsias negativas tuvieron respuesta patológica incompleta en una pequeña muestra de 39 pacientes nuestros. Y el tercer pilar y el último es la evaluación radiológica. Antes no había MRI, el compartimiento del mesorrecto era imposible de estudiar. El que es más difícil de evaluar con el tacto rectal y con el endoscopio. Y provee muchísima información, invasión radial, ganglios, depósitos tumorales, y lo que es interesante, el valor de la infiltración vascular extratumoral. No todo ganglio que se ve allí es metastásico. Inclusive, estos datos de invasión extravascular, que parece ser uno de los factores más pronósticos, más importantes del desarrollo de invasión metastásica a distancia. La escuela holandesa, entonces, desde hace ya varios años, ha demostrado que la resonancia magnética estándar puede mostrar que el lecho tumoral se ha vuelto fibrótico después de la quimio radio, pero difícil de discriminar entre tumor residual y respuesta completa. Pero cuando ellos incluyen la técnica de la resonancia con difusión, la sensibilidad y especificidad y los valores predictivos suben considerablemente. A medida que la resonancia magnética mejoró a través de los años, los radiólogos pueden hoy decirnos si hay respuesta completa o casi completa dentro de la misma pared del recto, ya no en la mucosa, sino en el meso, cuando ve una señal de intensidad baja como esta, la que usualmente es clasificada de la misma forma como los patólogos clasifican la regresión tumoral. Los radiólogos usan esta clasificación en la cual establecen cuáles son los niveles de buena respuesta y lo que puede constatar cuando se ven varias intensidades. Pero ¿qué es mejor entonces? La evaluación clínica, que incluye el tracto rectal, colonobiopsia o resonancia magnética. La resonancia con difusión muestra una especificidad en la respuesta del 78%. El tracto rectal sumado a la visión de la visión, una especificidad del 88%. Pero cuando combina los tres métodos, aumenta el 91%. Así que este es el mensaje. No hay un estudio perfecto para calificar la respuesta. El mejor performance es detectar la respuesta clínica utilizando la combinación de los estudios clínicos, endoscópicos y radiológicos. Pero debemos ir preguntándonos si hay tumor residual en la pared del recto y si los ganglios están enterizados, o cuál es nuestra posibilidad de hacer una detección del recrecimiento tumoral. Y les presento un caso. Este es un paciente de un mes que tratamos. Tumor ulcerado del tercio distal del recto, a 2-3 centímetros de la margen del ano. Resonancia magnética lo clasifica como un T3, un N2. Discutimos este caso, lo tratamos con el doctor Jorge López. Se ve una próstata grande, había tenido síntomas urinarios y en un estudio se encuentra esta lesión ulcerada que acabamos de ver. Se planificó este tratamiento, quimio-radioterapia, y continuamos con la quimioterapia y a la 10ª semana lo evaluamos. Al tacto rectal ya no faltaba una lesión y la resonancia magnética a la semana número 12 mostró que la luz rectal se había abierto. El paciente podía ir al baño y defecaba mejor. La colonoscopía mostró esta lesión. No le tomamos biopsia. No era una mucosa suave a la semana 17. Decidimos observarlo. Vascularidad, lesión, hipervascularidad. 3 años después,
El paciente sigue así, asintomático, resonancia magnética negativa, respuesta clínica completa, predicción de respuesta patológica completa. Pero la buena noticia es que primero, cuando rebrotan estos tumores, según la escuela brasilera, profesor Rodrigo Pérez, para los que estuvimos en el curso con él, cuando rebrota este tumor o recrece, el 90% de este crecimiento tiene un componente netamente endoluminal, lo que significa que está al alcance del dedo del examinador y por simple endoscopía. Si es que pones al paciente en un programa de vigilancia estricta, podrá seguirlo de cerca, pero puede rebrotar o recrecer. Entonces, y estas son las dos series más importantes publicadas sobre el recrecimiento. Y estamos hablando de cientos de pacientes, en donde la tasa de recrecimiento dentro de los 3 años es del 22 al 25%, es decir, 1 de cada 4 pacientes tendrá recrecimiento. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que dentro de los 3 primeros años el recrecimiento es del 22 al 25% y que se mantiene así hasta los 5 años. Y 2, incluso si uno detecta algún nódulo exclusivamente en el meso del recto, aún podría uno rescatar a estos pacientes. Así que lo que hemos aprendido es que el rol de la excisión local, a diferencia del comentario del doctor, es incierto en la preservación del órgano. El rol, y no sabemos realmente cuál es el rol de la excisión local después de estos pacientes. ¿Y cómo lidiaríamos entonces con la respuesta incompleta? Y hay que entender que cómo regresiona el tumor después de la quimio-radio. No es que disminuya el tumor se fragmenta y generalmente la mayoría de estas lesiones han sido biopsias incisionales, en la cual la fragmentación del tumor puede ser caso de recurrencia del tumor, de donde 18 estudios revisados en esta literatura, en donde el full thickness fue reportado, solo 4 estudios revisaron excisiones a nivel de la fascia del mesorrectum y otros 4 no reportaron el nivel de profundidad de la resección local. Así que existe una falta de estandarización en las técnicas quirúrgicas de las resecciones locales. Y es que este concepto de fragmentación es la causa de los falsos negativos después de las excisiones locales, haciendo difícil su interpretación, en donde muchos estudios no mencionan los márgenes de sección lateral. Con motivo de la pandemia, el instituto tuvo que variar sus sistemas de tratamiento de estos pacientes. Muchos esquemas de radioterapia se acortaron y se incluyó el esquema rápido con una quimioterapia de consolidación. Y este es un paciente que tenía una extensa tumoración del tercio distal del recto. ¿De acuerdo? Y invasión, ganglios mesorrectales, como pueden ver en la resonancia magnética, la respuesta a la semana número 16 y al tracto rectal había una lesión palpada pero no ulcerada. El protocolo incluye cirugía. No estábamos, creíamos que era una respuesta patológica clínica o casi completa. Me tocó operarlo, ahora que estoy ya libre de responsabilidades administrativas, y le hicimos una resección anterior baja con anasmosis coronaria. Y lo interesante es que la mucosa libre de enfermedad, la submucosa igual, la muscular igual, pero que en el mesorrectum fibrosado se encontraron depósitos tumorales. Y aquí la importancia de aclarecer qué es lo que es, cómo clasificamos a estos pacientes, teóricamente como un N1C, que tiene que tener todos los ganglios negativos de la pieza operatoria, y así fue en este caso. Así que respuesta completa es difícil de reconocer. Hay pobres respuestas. Y lo que hemos visto en un análisis retrospectivo de 247 casos, hemos tenido solamente en los pacientes que hemos operado una baja tasa de respuesta patológica completa.
pero tenemos un grupo importante de pacientes que estamos siguiendo. Creemos pues entonces que si cicatriz blanquecina o telangiectasia es predictor de respuesta patológica completa, entonces ¿por qué debemos calificar esta respuesta? Porque no podemos predecir con un 100% de exactitud, porque considerar la preservación o la función del órgano es una realidad, porque el paciente nos los pide y porque es factible dentro de un programa controlado. Es una obligación ética, sin duda, seguir investigando esto, pero hay que seguir de cerca al paciente por los resultados interiores. Y solamente esto lo podemos hacer con un trabajo de equipo, aunque sea hincha de Barça. Muchas gracias.